Conmigo, Carlos Staff, él es viceministro de Educación. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, don Fernando. Encantado de estar aquí con ustedes. Varias cosas tan pendientes, sobre todo, uno, el estado de las escuelas. Como nunca antes, o más bien, la semana pasada empezó una queja constante de escuelas en mal estado y, sobre todo, de excretas de palomas y de murciélagos. Bueno, ayer, por ejemplo, teníamos la de Boca de Parita. Hoy estamos con la IPT Ferdinand de Lesseps, el IPTC de Colón, el IPT de San Miguelito, es decir, entre algunas de las que están haciendo esa queja. Y eso es un tema que creo que viene también de la burocracia a la cual tiene que manejarse dentro del Ministerio de Educación y, sobre todo, la gestión de los directores, que a la larga son maestros que ponen a manejar una escuela sin la experticia burocrática. Bienvenido, don Carlos. Buenos días. Muchas gracias, don Fernando, y encantado de estar aquí con sus televidentes. Bueno, yo diría que los temas de infraestructura probablemente han cobrado mayor dimensión mediática en este periodo. Los temas de las palomas viviendo en las escuelas, de los murciélagos viviendo en las escuelas. No llegan un día para otro. Sí, no puede ser. Yo no tengo las estadísticas, pero seguro que por el comportamiento, la conducta animal que obedece a estos desplazamientos hacia los centros escolares, esto no es un tema nuevo. Y es un tema que de alguna manera guarda una relación con salud pública. Hay que hacer las coordinaciones con el Ministerio de Salud, con las instancias de autoridad, para desplazar a los murciélagos y a las palomas de las escuelas, porque esos no son sitios para criaderos de este tipo de animales. Lo que no puede ser, y lo que no debe ser es que, y tal vez parte de los controles inmediatos que se pueden hacer es que estos animales no reciban alimentación sistemática en las escuelas para que no se acostumbren a estar allí. Nosotros, en efecto, hemos pedido a los directores de las escuelas que tomen la iniciativa y que hagan las coordinaciones necesarias para que se desplacen estos animales de estos centros y para que se hagan la limpieza correspondiente, porque en efecto, donde hay estos excrementos de paloma y de murciélago pueden tener algún riesgo para la salud y es importante que hayan los controles. Bueno, realmente el Meduca es un monstruo burocrático que tal vez es el ministerio que más personas tiene bajo su mando. El ministerio tiene arriba de 60.000 personas entre docentes y administrativos, pero si a eso usted le suma los 800.000 estudiantes, los millón y pico de padres de familia que están vinculados al sistema escolar, es sin duda alguna el ministerio con mayor complejidad por la gama social que maneja. Bueno, eso sumado a también la queja de varios profesores que dice que no están cobrando sus salarios desde hace 4 meses. Bueno, de igual manera, el tema de los salarios en el Ministerio de Educación es un tema sistemático, porque todos los años hay nuevos nombramientos, todos los años hay incremento de salario, todos los años hay cambio de posición, todos los años hay licencia por gravidez y hay gente que hay que nombrar en reemplazo de esa licencia. Pero nosotros, y yo aprovecho para comentarle y quiero enfatizar en este detalle, nosotros probablemente hemos sido la administración que le ha tocado enfrentar un mayor compromiso económico. Recuerde que el 1 de julio del año pasado, cuando nosotros asumimos el Ministerio de Educación, entró en vigencia un nuevo aumento. Teníamos un aumento salarial de gran magnitud, Entonces nosotros asumimos con mucha responsabilidad ese compromiso, porque es un compromiso institucional. Yo tengo algunas cifras que usted me permite, les voy a compartir. Por ejemplo, nosotros en los primeros 3 meses del año pasado le pagamos a 40.420 docentes los $300 que estaban pendientes. Es decir, quedaron 20.000 más o menos. No, porque estamos hablando, en los 60.000 estamos hablando de personal administrativo. Personal administrativo que no incluye Eso era aproximadamente el 94% de los docentes del país que en esos primeros meses se le cubrió la deuda en su totalidad, por una cifra cercana a $100 millones. Wow. Que eso es bien importante decirlo. Luego, en febrero del 2015, trabajamos una planilla adicional para 9.649 docentes adicionales que se le cancelaron sus 300 balboas. Esos fueron 3.8 millones más que se comprometieron en ese momento. Y más recientemente hemos trabajado para cubrir el retroactivo. Y es importante mencionar esto. En julio teníamos gente que había cobrado en marzo
otros que habían cobrado en abril, otros en junio, otros cobraban en julio y así sucesivamente. Pero trabajamos en base a una cohorte. Quedó pendiente porque la fecha de cálculo de los 302 balboas era el periodo en que la Junta, la dirección de la escuela presentaba el informe de autoevaluación. Entonces, este informe de autoevaluación varió en cada centro educativo. De modo que el cálculo de este retroactivo... La pregunta, profesor, es ¿por qué quedan tantos profesores, por ejemplo, sin cobrar entonces? Por eso le estoy planteando la panorámica general, porque realmente en términos porcentuales nosotros hemos cubierto una cifra muy importante. Este retroactivo se lo hemos cubierto a 34.827 docentes, que eso representa unos 6 millones adicionales de deudas cubiertas. De modo que si miramos en el universo de la situación, nosotros hemos cubierto de manera significativa las deudas asumidas antes y durante. Antes y después, perdón. ¿Por qué, por ejemplo, la gestión de los profesores no se maneja escuela por escuela? Es decir, que sea cada centro educativo quien maneje la planilla de su propia escuela. Porque la organización del ministerio es centralizada. Ahí tenemos un problema. Un problema. Es un tema centralizado. No se maneja escuela por escuela, sino se manejan los nombramientos por cada periodo. Y eso se hace a nivel nacional. Toma en cuenta que todos los nombramientos de educadores del país pasan por la Presidencia de la República para la firma del presidente, por el despacho de la ministra para la firma de la ministra de Educación. Y en consecuencia, además, los nombramientos no suelen hacerse en un solo proceso. Nosotros tenemos un primer concurso de traslado que implica un número importante de docentes. Tenemos luego el concurso de nombramiento que se hace incluso en 3 etapas. Entonces, cada una de esas etapas se va trabajando por separado. Hay un tema, digamos, de los sistemas de información requieren ser alineados. Nosotros estamos buscando el mecanismo de conseguir ese cruce de información para agilizar estos procesos. Pero lo que quiero reiterar es que el Ministerio siente el compromiso de pagar. Hemos cumplido de forma mayoritaria. Tenemos algún porcentaje todavía que entendemos que es sensitivo para quienes se les adeuda. Claro. Los educadores que no han cobrado en todo el año. Esos son temas prioritarios que vamos a tratar de atender en las próximas semanas, pero yo quiero reiterar que esta administración ha mostrado mucho compromiso con el pago de los docentes y ese compromiso se mantiene. Profesor, en línea telefónica me está llamando el profesor Alberto Díaz Ramos. Él es profesor del IPT de Colón. Ustedes se mantienen en paro. Profesor Ramos, bienvenido a Next Noticias. Saludos, señor ministro. Saludos, Correa. Y mira, nosotros nos mantenemos en una paralización indefinida, ya que desde el día jueves llamamos a una paralización de 24 horas. ¿Y por qué, señor viceministro? Porque mire, el día 28 de agosto del 2014, el 15 de octubre del 2014, el 4 de febrero del 2015, el 30 de abril del 2015 y el 21 de mayo del 2015 y por último, el 23 de junio del 2015, nosotros presentamos cartas de los problemas del IPT de Colón. El día 23, la señora ministra visita nuestro plantel y promete soluciones en 15 días, señor viceministro, y mandar al Departamento de Ingeniería. Además, yo aprovecho en estos momentos la oportunidad que se me da, señor viceministro, para que se destituya, escúcheme bien, se destituya al Departamento de Ingeniería de la región de Colón, porque han demostrado una incapacidad muy grande. Donde está el IPT y donde están las oficinas de la dirección regional, no hay ni 15 minutos en carro. Y no es posible que nosotros no hemos podido tener la presencia del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, el MEDUCA Región de Colón, para poder venir a evaluar los problemas de las losas. Señor viceministro, si usted no sabe, en el IPT de Colón hay losas que nuestros estudiantes en vez de caminar tienen que correr, igual que los docentes. Tenemos filtraciones de agua, tenemos ya aulas de clases sin techo. Efectivamente tenemos el dinero del FESE, efectivamente el director de la escuela está en la disposición de hacer las compras, pero para poder hacer las compras, señor viceministro, que nos está escuchando, necesitamos la evaluación técnica de los ingenieros. Todas estas notas que yo le mencioné que le hemos mandado a la señora ministra y no tenemos respuesta. Bueno, fuera de eso, hay compañeros que no han cobrado desde el inicio del año escolar. Hay compañeros que se le debe el dinero del FESE. Entonces, estos compañeros ya no pueden ni venir a la escuela porque no tienen recursos para poder llegar al aula de clase.
Entonces, estos problemas los tenemos y a partir de hoy estamos en una paralización de labores indefinida hasta que el Meduca nos dé respuesta a nuestras solicitudes. Esto es serio, señor viceministro, esto es serio. La escuela se nos está cayendo a pedazos. A ver, profesor, aquí está el viceministro y obviamente él tiene que decir algo sobre esta situación. Sí, bueno, en primera instancia el tema de los pagos, yo quiero reiterar que nosotros reiteramos ese compromiso, que hay que pagar lo que se debe y que estamos haciendo las gestiones para que se agilicen estos pagos. En relación al tema de mantenimiento, por lo que el profesor describe, evidentemente ese es un tema de deterioro de muchos años. Yo recibí el día viernes un informe de ingeniería en relación a las acciones que se van a implementar con el colegio. Hay algunas cosas que requieren atención inmediata. Hay algunas otras cosas que yo vi en el pliego de peticiones, como por ejemplo una cerca perimetral. Eso va a requerir un mayor tiempo porque yo presumo que esa cerca está pendiente hace muchísimos años. Claro. Yo le puedo responder al profesor que en el día de hoy el Departamento de Ingeniería a nivel nacional va a tener un pronunciamiento y hacer una programación en relación a la atención que se le va a dar al IPT de Colón. Claro, profesor, ¿y esto sería suficiente para retornar las clases? Excelente, señor viceministro. Mire, donde tengamos un compromiso para construir, ¿verdad?, lo que necesitamos en el centro educativo, para lograr los insumos para que nuestros muchachos de electricidad, fontanería, electrónica puedan trabajar. Nos firmamos un acuerdo de compromiso, téngalo por seguro que la paralización inmediatamente se va a levantar. Pero necesitamos un compromiso, necesitamos llamar la atención de las autoridades. Estamos bastante angustiados de lo que está pasando aquí en el IPT de Colón. Es el único colegio técnico profesional que prepara a los electrónicos, electricistas, fontaneros y todas las carreras técnicas, ¿no?, para el bien de nuestra provincia. Entonces, te agradezco desde ya. Si el Departamento de Ingeniería viene acá y nos da los informes, que podemos sentarnos, ¿no?, y firmar un acuerdo para hacer las cosas que debemos hacer por el IPT, te lo voy a agradecer. Y toda la familia del IPTC te lo va a agradecer. Así será. Muy bien, profesor, gracias. Con mucho gusto. Profesor Ramos. Por último, viceministro, hace tiempo está pendiente eso de crear un viceministerio de tercer ciclo para manejar las universidades. ¿Está eso todavía pensado de parte de ustedes? Fíjense, nosotros una de las cosas que hemos establecido como política en esta administración es recomponer la relación con todas las instancias. Nosotros tenemos una relación muy fluida y una coordinación muy efectiva con todas las universidades del país. Claro. Tome en cuenta que hay lo que se llama, por un lado, el Consejo de Rectores de Panamá, por otro lado está el CONEAUPA, que es la comisión que tiene que ver con la acreditación, la evaluación de las universidades. Este consejo lo preside el Ministerio de Educación. En consecuencia, hay un espacio de discusión, de conversación y de coordinación permanente. Puntualmente a su pregunta le respondo, hemos restablecido esta coordinación. Nosotros consideramos válida el principio de la autonomía universitaria en el manejo de las políticas educativas que a ellos competen. Yo creo que hoy día es un tema que vale la pena evaluarlo. No creo que sea un tema en lo inmediato. Es un tema que vale la pena evaluarlo porque está creciendo el número de universidades, porque la complejidad de las universidades está incrementándose también y porque el sistema educativo es uno solo. Claro. En consecuencia, tener la posibilidad de hacer un trabajo coordinado desde el preescolar hasta la universidad, yo creo que daría resultados positivos. No sé si esto lo resuelva un tema a través de un Ministerio de Educación del tercer nivel, un viceministerio, o si se resuelva a través de una coordinación y comunicación permanente y efectiva entre todos los estamentos. Nosotros por lo pronto hemos apostado a eso, a una buena comunicación, a una buena relación con las universidades y a tratar de establecer proyectos y acciones en común que redunden en beneficio del sistema educativo nacional. ¿Vamos a tomar el examen PISA este año como país? Recuerda que el examen PISA es cada 3 años. Cada 3 años. La próxima versión del examen PISA es el 2018. Nosotros no pudimos comprometer el 2015 por el hecho de que eso hay que tramitarlo con varios meses de antelación y porque además el Estado panameño tenía alguna deuda importante con la organización que maneja el examen PISA. Pero ya hemos comprometido que para el 2018 Panamá va a participar de esta prueba y estamos haciendo algunas acciones tendientes a preparar a los muchachos para la prueba, que este es un tema muy importante. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en la posición 130, me parece, o 129. Es por región, creo que estábamos, bueno,
no tenemos una posición envidiable. No tenemos una posición Tenemos envidiable. una posición que hay que mejorar. Pero más allá de la posición y del ranking, lo importante es que nosotros empecemos a fijar estándares, que empecemos a fijar criterios claros hacia dónde debe apuntar la educación panameña y que sobre la base de eso nosotros nos vayamos evaluando nosotros mismos. Si hoy estábamos en 55 y mañana estamos en 59 y el próximo año estamos en 65, estamos avanzando aun cuando en el ranking no estemos de manera en los primeros puestos. Claro. Porque este es un tema de poco a poco. Sí, es muy a largo plazo. Pero sobre todo apuntar y articular el sistema para fijar cuáles son los criterios, cuáles son las competencias fundamentales en las cuales hay que apuntalar el sistema educativo. Por ejemplo, panameño. una de las reivindicaciones magisteriales es que se maneje el 6% del PIB en materia del Ministerio de Educación. Es decir, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares. Y eso es correcto, don Fernando. Nada más que yo siento que el enfoque probablemente no es el más adecuado. Y es un tema cultural, es un tema de país, probablemente de región. Nosotros somos una sociedad de presupuestos y no de planes de acción. Y los presupuestos son una herramienta para el plan de acción. Entonces yo creo que debemos aspirar, por supuesto, a llegar a ese 6%, que debemos aspirar al 20%, que también se plantea el 20% de los ingresos absolutos del país. Pero primero tenemos que enfocarnos en una adecuada planificación. Y para tener una adecuada planificación hay que entrar en un proceso de evaluación integral, porque usted planifica año con año, quinquenio con quinquenio, década por década, para ir corrigiendo las debilidades que tiene el sistema. Y no es posible identificar debilidades de manera objetiva si no hay un proceso integral de evaluación de todo el proceso que nos permita apuntalar a capacitación docente, a revisión curricular, a replanteamiento de los diseños escolares, ese tipo de elementos que de alguna manera son parte del quehacer y de la nueva visión del proceso educativo. La revista Estrategia y Negocios presenta el ranking de escuelas, de los cuales ninguna escuela pública aparece en ese ranking de las escuelas. Pero lo interesante de esto es que, mientras tanto, la universidad mejor ranqueada de Panamá es pública. Es decir, ¿dónde ocurre o dónde hay el cortocircuito que no se puede pasar esa experticia pública en lo universitario a las escuelas? Yo creo que hay que separar, son dos universos totalmente distintos. En el sistema medio y primario, el sistema público tiene una gran desventaja, y es que se da menos horas de clase, bastante menor cantidad de horas de clase. Y ese es uno de los temas que tenemos que tratar de replantearnos. Por ahí está la iniciativa de la jornada única, que es un tema que creo que hay que socializarlo, divulgarlo más, pero que tenemos que apuntalar a que las escuelas públicas tengan más horas de clases. Ahí hay un primer elemento. Yo creo que ¿Pero cómo se logra eso? Por ejemplo, cuando uno tiene las escuelas de Paitilla, que esos muchachos fácilmente pueden pasar hora y media, 2 horas en el tranque. Es decir, ninguno vive ni cerca de donde están sus escuelas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Instituto Nacional. Y eso se replica en un montón de escuelas en la ciudad. Usted está apuntando a algunos elementos del diagnóstico. Ok. Hay que trabajar en ese diagnóstico, hay que hacer esa evaluación integral que le decía, porque es probable que la conclusión a la que lleguemos en función de esto es que hay que construir escuelas en la periferia, en los sitios donde esos chicos vienen. Y esto traería algunas otras cosas que tenemos que resolver, como por ejemplo, qué hacer con estos centros educativos una vez que la matrícula disminuya. Es un tema que habrá que analizar responsablemente y que habrá probablemente que reorganizar el tema, todos estos planteles. Pero yo vuelvo al tema central. ¿Cuál? Necesitamos replantearnos el tipo de escuela que queremos en el nivel público. Por eso es que yo he estado planteando hoy en algunos medios previos a esta entrevista que es importante que no centremos la temática educativa en el tema de los pagos. Ese es un tema que hay que atender. Claro. Por supuesto que hay que atender. Pero alrededor de eso no puede girar la discusión sobre el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional tiene que girar sobre temas cualitativos para que efectivamente podamos irnos hacia mejores indicadores de calidad educativa y que podamos caminar en la dirección de donde va el mundo. En relación al tema universitario, yo diría que los indicadores a nivel universitario tienen que ver, por ejemplo, con componentes de investigación, con componentes de extensión, y esto está muy vinculado al volumen y a la experiencia, al recorrido que tengan las universidades en estos terrenos. Yo creo que ahí hay alguna ventaja de las universidades, de las dos universidades más grandes del país, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá,
porque son universidades debidamente consolidadas en el tiempo y porque ambas yo creo que están cosechando el fruto de un trabajo de muchos años. Nosotros creemos que tenemos que seguir fortaleciendo el tema de la evaluación de las universidades en su conjunto y de las universidades particulares. Estas son más recientes, en consecuencia, claro, tienen que ir caminando en la dirección para consolidar su componente de investigación, su componente de extensión, su componente académico. Y para aspirar, yo creo que esto es un tema de madurez. Yo confío que en el tiempo vamos a tener algunas universidades, además de las que actualmente figuran en una posición aceptable en ese ranking mundial, caminando en esa dirección.